Si hablo de James Joyce, escritor irlandés, fue conocido, una de las figuras más destacadas en el ámbito literario del siglo XX, no tan conocido en España. Virginia Woolf, una de las escritoras más conocidas, esta vez sí, en el mundo anglosajón, pero también en el resto de Europa y en España. Si hablamos de William Faulkner, a lo mejor es conocido en el mundo anglosajón por haber sido escritor estadounidense. En el resto de Europa y en España, menos. Pero bueno, es una de las figuras que también destacó porque recibió el Premio Nobel de Literatura y bueno, pues de Fernando Pessoa, el, el literato, escritor, o sí, portugués, que yo creo que no es de las figuras artísticas literarias más conocidas, pero que dejó un legado en Europa en el siglo XX y sobre todo en Portugal, que no es tan conocido como José de Saramago. James Joyce fue escritor irlandés, mundialmente reconocido como uno de los más influyentes e importantes del siglo XX. Fue aclamado por su obra maestra, Ulises, que se publicó en 1920, y por su controvertida novela posterior, Fine Gaels Wake, que se publicó en 1969. Por cierto, esta figura es de las más conocidas en el mundo literario del siglo XX, que a lo mejor en España no tanto, pero en el mundo anglosajón es de las que más huella han dejado. Virginia Woolf fue escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias. Una de las figuras femeninas más destacadas dentro de la vanguardia, al final del modernismo anglosajón del siglo XX y sobre todo también del feminismo internacional. Una figura además que ha dejado una gran huella no solo en el mundo anglosajón, sino en el resto del mundo y sobre todo en Europa y en España. Una obra, pues La señora Dalloway, que se publicó en 1925. Esta mujer es una de las escritoras internacionales que han dejado huella en la literatura. William Faulkner fue escritor estadounidense, reconocido mundialmente por sus novelas experimentales y galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1949 por su poderosa y artística única contribución a la novela contemporánea estadounidense. Hay que decir que sí, que fue una de las figuras que destacó y que, bueno, pues ha dejado huella en el mundo anglosajón, pero no en el mundo anglosajón, sino a nivel internacional, recibiendo el Premio Nobel de Literatura en 1949 y nueve y luego por su poderosa y artística y única contribución a la novela contemporánea estadounidense. Una de las obras, bueno, pues El ruido y la furia, que se publicó en 1929. Por cierto, hay que decir también que hace unos meses, en verano, bueno, hace unos meses, en verano del año pasado se cumplieron 60 años de su muerte. Fernando Pessoa fue poeta, escritor, crítico literario, dramaturgo, ensayista, traductor, editor y filósofo portugués, descrito como una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los grandes poetas en lengua portuguesa. Es verdad que dejó un legado en el mundo, bueno, en el mundo portugués de la literatura, pero bueno, también a nivel mundial. Que no es de las figuras artísticas, literarias más conocidas, pero dejó. Es verdad que todo el mundo conocemos al final a José de Saramago como uno de los principales literatos portugueses y sobre todo que es de los más recientes en la literatura. Pero Fernando Pessoa también fue una de las figuras dentro de la literatura lusa muy destacadas. Es verdad que es menos, bueno, es menos conocido, pero muy importante en el siglo XX, como fueron las tres anteriores. Y bueno, una de las obras es el libro del desasosiego, que se publicó en 1962, es decir, ya póstumo, es decir, después de su muerte. Y bueno, pues figuras que han dejado un legado en la literatura muy importante y que debemos de siempre recordar. La cultura es muy importante. Da igual el ámbito, ya sea de actor, bueno, en el ámbito, sí, de actores, me refiero a actores o actrices, en las series, películas, tal, en literatura,
en el arte, en pintura, en otras obras, ya pues escultura o arquitectura, pero que siempre debemos dar mayor importancia a la cultura, porque sin cultura eh, no se adquiere conocimiento. Y cualquier ser humano, da igual ya da lo mismo la ideología, da lo mismo, su pensamiento, etcétera, etcétera, eso da igual. Si él no adquiere cultura, no adquiere conocimiento, y si no tiene conocimiento, es imposible comprender a lo mejor el mundo de ahora, o el de hace a lo mejor 50 años o hace 100, da igual. Porque si no entendemos qué es la cultura, o la filosofía, la ciencia, el resto de artes, unido a la sociología y la historia, es imposible comprender eh, ni el futuro, ni el ahora, ni tampoco además algo que es muy importante y que es fantástico para entender y comprender dentro del conocimiento, el pasado. Porque sin pasado no hay ni presente ni futuro. Y con ello finalizo y comento que tengo el grado de historia y si os gusta este vídeo en torno al ámbito literario, pues darle a like, suscribiros y comentar. Mando saludos, adiós.